millonario llevaba a su prometida a cenar y se pasmó al ver a su exesposa embarazada pidiendo pan, el abismo entre el cielo y el infierno. El sonido seco y contundente de la puerta del Deportivo Alemán, al cerrarse, resonó como un disparo en la tranquila noche de la ciudad. Era ese tipo de sonido que solo hacen los vehículos que cuestan más que la vida entera de un trabajador promedio. Sólido, hermético, un sello que separaba a los ocupantes del mundo real. Alejandro Velasco ajustó los puños de su camisa de seda italiana, sintiendo el roce familiar del tejido sobre su piel. A sus 32 años, Alejandro caminaba con la seguridad depredadora de quien ha conquistado la cima de la cadena alimenticia. Su imperio de la construcción había remodelado el horizonte de la ciudad, y él, en consecuencia, se había remodelado a sí mismo. Impenetrable, exitoso y, sobre todo, implacable. A su lado, descendiendo del vehículo con una maniobra ensayada para mostrar sus piernas, estaba Valeria. Su prometida era una visión de esplendor calculado. El vestido rojo sangre que llevaba se ajustaba a su figura como una segunda piel, y los diamantes en su garganta brillaban con la intensidad de estrellas frías bajo las luces de neón del restaurante L'Imperial. «Espero que hayan reservado la mesa del balcón, Alejandro», dijo Valeria. Su voz tenía ese tono agudo y demandante que al principio a él le pareció carácter, pero que últimamente empezaba a sonarle a capricho infantil. La última vez nos pusieron cerca de la cocina y el olor a trufa barata se me impregnó en el cabello. Fue espantoso. Alejandro asintió mecánicamente, revisando su reloj de oro. «El gerente sabe quién soy, Valeria. No cometerán errores». Caminaron hacia la entrada. El restaurante era un templo de la exclusividad, con sus columnas de mármol y un portero uniformado que parecía juzgar el saldo bancario de los clientes con una sola mirada. El aire de la noche era gélido, un contraste violento con la calidez artificial que emanaba del interior del local. Alejandro se sentía en la cúspide. Tenía el dinero, tenía el poder y tenía a la mujer que, según las revistas de sociedad, era el trofeo perfecto para un hombre de su estatus. Sin embargo, mientras avanzaban por la acera de adoquines perfectos, una extraña sensación de vacío le oprimió el pecho. Era un sentimiento fugaz, como un fantasma que lo visitaba cuando el ruido de los negocios se apagaba. Hacía 6 meses que esa sensación lo perseguía, exactamente el mismo tiempo que hacía desde que había firmado aquellos papeles, desde que había echado a la única persona que... Sacudió la cabeza, desterrando el pensamiento. El pasado era un país extranjero al que no tenía intención de volver. ¡Por Dios! El grito de Valeria rompió su concentración. Alejandro se detuvo en seco. Valeria se había frenado a unos metros de la entrada, con el rostro contorsionado en una mueca de asco absoluto, señalando con su dedo manicurado hacia un rincón oscuro junto a las macetas ornamentales del restaurante. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, acercándose, instintivamente poniéndose en modo protector, buscando una amenaza física. «Mira eso, Alejandro, es repugnante», siseó ella, aferrándose a su brazo con fuerza, no por miedo, sino por indignación. «¿Cómo permite este lugar que se acumule basura en la entrada?». Alejandro siguió la línea de su dedo. No era basura. En el suelo, sentada sobre un cartón humedecido por la niebla nocturna, había una figura humana. Estaba encorvada, envuelta en capas de ropa que alguna vez tuvo color, pero que ahora era de un gris uniforme, el color de la miseria. La persona temblaba visiblemente, un temblor rítmico y doloroso que sacudía sus hombros frágiles. «¡Seguridad!», gritó Valeria, girándose hacia el portero que se apresuraba a bajar las escaleras. «¡Quiten a esta pordiosera de mi vista! Es un insulto que tengamos que ver esto antes de cenar». La figura en el suelo se movió ante los gritos.
Fue un movimiento lento, doloroso, como si cada articulación estuviera oxidada por el frío y el hambre. Lentamente, la mujer levantó la cabeza. La luz dorada de la entrada del restaurante cayó directamente sobre su rostro. El mundo de Alejandro Velasco se detuvo. No fue una metáfora. Literalmente sintió que su corazón dejaba de latir, que el oxígeno abandonaba sus pulmones y que el suelo de granito bajo sus zapatos de diseño se convertía en arena movediza. A pesar de la suciedad que manchaba sus mejillas, a pesar de las ojeras profundas y moradas que hundían sus ojos, y a pesar del cabello enmarañado que caía sobre su frente, esa cara, él conocía cada milímetro de esa cara. Había besado esos párpados 1000 veces, había acariciado esa barbilla en las mañanas de domingo. La mujer en el suelo, la mendiga a la que su prometida señalaba con furia, era Sofía, su esposa, su exesposa, la mujer a la que había jurado amar hasta que la muerte los separara y a la que había expulsado de su mansión hacía 6 meses como si fuera una criminal. ¿Una moneda? La voz de Sofía fue un susurro roto, un hilo de sonido que apenas sobrevivió al viento. Por favor, para un poco de pan. Ella no lo había visto aún. Sus ojos estaban nublados, desenfocados por la debilidad. Extendió una mano, la mano de Sofía. Alejandro miró esa mano. Recordaba esa mano suave, con las uñas siempre pintadas de colores pastel, sosteniendo una copa de vino o acariciando su nuca. Ahora, esa misma mano estaba agrietada por el frío, con las uñas rotas y la piel enrojecida y áspera, llena de cortes pequeños. Temblaba violentamente mientras sostenía un vaso de plástico vacío. ¡Alejandro! Valeria tiró de su manga impaciente. ¿Te vas a quedar ahí pasmado? Diles que la saquen. Huele mal. Pero Alejandro no podía moverse. Estaba congelado en el tiempo, atrapado en el horror de la imagen. Sofía Rivas, la mujer que había sido la dueña de su casa y de su vida, estaba pidiendo limosna a sus pies. Entonces, Sofía parpadeó, tratando de enfocar la vista ante las figuras imponentes que se alzaban sobre ella. Sus ojos, grandes y de un color miel, que Alejandro solía decir que eran la luz de su vida, se encontraron con los de él. El reconocimiento fue instantáneo y brutal. Sofía dejó escapar un jadeo ahogado. Su mano cayó. El vaso de plástico rodó por el suelo haciendo un sonido hueco. No hubo alegría en su mirada. No hubo esperanza de rescate. Lo que Alejandro vio en los ojos de su exmujer fue un terror puro y una vergüenza tan profunda que dolía más que cualquier golpe físico. Ella intentó encogerse, hacerse pequeña, desaparecer dentro de sus harapos, como si quisiera que la tierra se la tragara antes que ser vista por él en ese estado. Y al intentar moverse para ocultarse, el abrigo enorme y sucio que llevaba se abrió ligeramente. Alejandro sintió que las rodillas le fallaban. Un vértigo violento lo asaltó. Bajo las capas de ropa vieja, el cuerpo de Sofía no era solo delgadez y huesos. Había una curva prominente, inconfundible, dura y tensa. Sofía estaba embarazada, muy embarazada. El juicio de la sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor, aunque la calle seguía llena de ruido. Para Alejandro, todo se había reducido a un túnel visual donde solo existía ese vientre abultado bajo la tela sucia. Su mente, entrenada para los negocios y los cálculos rápidos, colapsó. Las matemáticas del dolor empezaron a sumar en su cabeza a una velocidad vertiginosa. 6 meses. La había echado hacía 6 meses. El vientre que veía ante él parecía de 8 meses, quizás más. Era enorme en contraste con la fragilidad esquelética del resto de su cuerpo. Es mío. El pensamiento no fue una pregunta, fue una sentencia, una verdad que cayó sobre él con el peso de una catedral derrumbándose.
Cuando la echó, cuando creyó en las mentiras de infidelidad que Valeria le susurró, cuando tiró sus maletas a la lluvia, ella ya llevaba a su hijo dentro. Sofía, notando la dirección de la mirada de Alejandro, cruzó los brazos sobre su vientre en un gesto instintivo de protección materna. Fue un movimiento animal, primario. Ella no se protegía de los elementos, se protegía de él. «Vámonos, Alejandro», insistió Valeria, su voz subiendo una octava, teñida ahora de nerviosismo. Ella también había visto el embarazo. Sus ojos saltaban de Alejandro a Sofía con pánico calculado. Valeria sabía. En el fondo de su alma podrida, Valeria siempre había sabido que si Alejandro volvía a ver a Sofía, su castillo de naipes se derrumbaría. «Es solo una drogadicta buscando dinero fácil. No la mires». «Cállate», dijo Alejandro. Su voz sonó extraña, gutural, como si saliera de la garganta de un extraño. «¿Cómo me has dicho?» Valeria se ofendió, poniendo las manos en sus caderas. Alejandro no le respondió. Dio un paso hacia adelante. Sus zapatos de cuero italiano pisaron el borde del cartón húmedo donde vivía su esposa. Sofía intentó retroceder arrastrándose, pero la pared del edificio se lo impidió. Estaba acorralada. «Sofía». El nombre salió de sus labios como una oración y una maldición al mismo tiempo. Ella bajó la cabeza, ocultando su rostro entre sus rodillas levantadas. «Vete, por favor», sollozó ella. Su voz estaba ronca, quebrada por semanas de silencio y sed. «No quiero nada, no me hagas nada, solo déjame en paz». La súplica destrozó a Alejandro. Ella pensaba que él le haría daño. Ella, la mujer más dulce que había conocido, le tenía miedo. ¿En qué monstruo se había convertido él para que su esposa, embarazada y en la calle, le temiera más a su presencia que al frío de la noche? El gerente del restaurante llegó finalmente, seguido por 2 guardias de seguridad robustos. «Señor Velasco, 1000 disculpas», dijo el gerente sudando nervioso. «No sabíamos que esta persona se había instalado aquí. La sacaremos inmediatamente para que no moleste su velada. Seguridad, levanten a esta mujer y sáquenla de la zona». Uno de los guardias avanzó con brusquedad y agarró a Sofía por el brazo. «Vamos, arriba, ya te hemos dicho que no puedes estar aquí». Sofía gritó de dolor. El agarre del guardia fue tosco, sin consideración por su estado. «¡Me lastima!», gritó ella tratando de soltarse, pero estaba demasiado débil. «¡Suéltela!». El rugido de Alejandro fue tan potente que los clientes dentro del restaurante giraron sus cabezas hacia la ventana. Alejandro se abalanzó sobre el guardia con una furia que nunca había experimentado. Empujó al hombre de 100 kilos con tal violencia que el guardia retrocedió 3 pasos, tropezando. «Si vuelves a ponerle una mano encima», gruñó Alejandro, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas, «te juro por mi vida que te arruinaré, te haré desaparecer». El guardia levantó las manos, asustado por la transformación del elegante millonario en una bestia protectora. «Señor, solo intentaba... ¡Nadie la toca!». Alejandro se giró hacia Sofía. Ahora que estaba cerca, el olor lo golpeó. No era solo suciedad, era el olor rancio de la enfermedad y la desesperación. Pero debajo de eso, Alejandro pudo oler el leve rastro de la vainilla natural de su piel, ese aroma que solía calmar sus pesadillas. Se agachó, sin importarle que los pantalones de su traje de $3,000 se mancharan con el lodo y la mugre de la acera. Quedó a la altura de ella. «Sofía, mírame», pidió él, con la voz temblando. Ella negó con la cabeza frenéticamente, llorando. Las lágrimas abrían surcos limpios en la suciedad de su cara. «No me mires así, Alejandro. No me mires con asco. Por favor, vete con ella. Vete con tu mujer perfecta y déjame morir tranquila». «¿Morir?»,
Alejandro sintió un frío glacial en la espalda. ¿De qué hablas? Tengo hambre, susurró ella, y la confesión pareció costarle la poca dignidad que le quedaba. Mi bebé no se ha movido hoy. Tengo hambre, Alejandro. La frase fue un puñal directo al corazón. Su hijo no se movía, su esposa tenía hambre. Mientras él cenaba langosta y bebía vinos de cosechas antiguas, la mujer que llevaba su sangre dormía sobre cartones y pedía pan. Alejandro metió la mano en su bolsillo interior y sacó su billetera de piel de cocodrilo. Estaba llena de billetes de alta denominación y tarjetas negras sin límite. Con manos temblorosas sacó todo el efectivo. Había miles de dólares allí. «Toma», dijo él desesperado, tratando de poner el dinero en las manos de ella. «Toma todo. Compra comida. Vamos al hospital». Sofía miró los billetes como si fueran hojas secas. No los tomó. Con un movimiento lento, empujó la mano de Alejandro. Los billetes cayeron al suelo, dispersándose con el viento, mezclándose con la basura de la calle. «No quiero tu dinero», dijo ella levantando la vista. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una extraña y terrible firmeza. «Tu dinero compró las mentiras que me destruyeron. Tu dinero pagó a los abogados que me quitaron todo. No quiero tu caridad, Alejandro. Solo quería un pedazo de pan para que mi hijo sobreviva esta noche». ¿Es mío?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba oírlo. Necesitaba que la verdad terminara de destruirlo. Sofía soltó una risa amarga, seca, carente de humor. «¿Tuyo? Tú dijiste que yo era estéril. Tú dijiste que era una inútil que no podía darte un heredero. Tú creíste a tu secretaria antes que a tu esposa». Alejandro se quedó mudo. Sí, él había dicho eso. Las palabras de aquella noche final resonaron en su memoria. «Eres una mujer vacía, Sofía, por dentro y por fuera». Se lo había gritado mientras Valeria, parada en la escalera, sonreía triunfante con unos papeles médicos falsos en la mano. Valeria se acercó, taconeando fuerte sobre el pavimento. «Alejandro, esto es un espectáculo ridículo. La gente está mirando. Estás hablando con una loca que se ha embarazado de cualquier vagabundo para sacarte dinero. Es una trampa. Vámonos». Valeria cometió el error de su vida. En un ataque de ira y celos, levantó el pie y pateó el pequeño vaso de plástico que Sofía usaba para pedir limosna, enviándolo a la calle, donde un coche lo aplastó al instante. «¡Basta de teatro!», gritó Valeria. El sonido del plástico al romperse fue el detonante. Sofía intentó levantarse para defenderse, pero sus fuerzas eran nulas. Sus ojos se pusieron en blanco. Su mano se llevó al pecho y su cuerpo, pesado por el embarazo y debilitado por la anemia, colapsó hacia un lado. «¡Sofía!», gritó Alejandro. Ella cayó inerte sobre el asfalto frío, golpeándose el hombro con fuerza. No se movió más. Solo su vientre enorme quedaba perfilado contra la luz de la calle. Una montaña de vida en un cuerpo que parecía haberse rendido a la muerte. Alejandro olvidó a Valeria. Olvidó el restaurante. Olvidó su orgullo. Se lanzó al suelo y tomó la cabeza de Sofía en su regazo, manchando su camisa blanca de sangre y mugre. «Sofía, reacciona». Le dio palmaditas en la cara. Su piel estaba helada, cerosa, como la de un cadáver. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora!», bramó hacia el gerente y los guardias que miraban estupefactos. Nadie se movió lo suficientemente rápido para su gusto. Alejandro no esperó. Levantó a Sofía en brazos. Ella pesaba tan poco. Era como cargar a un pájaro herido, si no fuera por el peso muerto de su vientre. «¡Alejandro! ¿Qué haces? ¡Vas a ensuciar el coche!», chilló Valeria, bloqueándole el paso hacia el deportivo. «No puedes meter a esa cosa en tu auto». Alejandro se detuvo frente a Valeria. Con Sofía inconsciente en sus brazos, la miró. Por primera vez en 6 meses,
Vio a Valeria no como la mujer trofeo, sino como lo que realmente era, una fachada pintada sobre un vacío cruel. «Quítate de en medio», dijo Alejandro en voz baja, con un tono tan frío que Valeria dio un paso atrás involuntariamente. «Si te vas con ella, Alejandro, si cruzas esa puerta del coche con ella, terminamos. No voy a tolerar que me humilles por tu exmujer fracasada». Alejandro ni siquiera parpadeó. «¡Abre la puerta! ¡Te estoy hablando en serio!». Valeria pataleó el suelo. «¿Es ella o yo?». Alejandro, con una maniobra brusca, logró abrir la puerta del copiloto con una sola mano, mientras sostenía a Sofía con la otra. Depositó el cuerpo frágil de su esposa en el asiento de cuero calefaccionado con una delicadeza infinita, asegurándose de que su cabeza quedara cómoda. Luego se giró hacia Valeria, quien lo miraba con la boca abierta, incapaz de procesar que estaba siendo ignorada. «Tienes razón, Valeria», dijo Alejandro, cerrando la puerta del pasajero para proteger a Sofía del viento. «Es ella o tú, y gracias a Dios, finalmente sé la respuesta». «¿Qué?». Valeria palideció. Alejandro rodeó el auto, se subió al asiento del conductor y encendió el motor, que rugió como una bestia despertando. «¡Búscate un taxi!», dijo a través de la ventanilla bajada, «y reza, reza para que mi hijo y ella sobrevivan, porque si les pasa algo, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí». Con un chirrido de neumáticos que dejó marcas negras en el pavimento inmaculado de la entrada del Imperial, el deportivo salió disparado hacia la noche, llevando a un millonario arrepentido y a una mendiga embarazada hacia un destino incierto, dejando atrás a una mujer vestida de rojo gritando insultos al aire vacío. El peso del silencio. El interior del deportivo era una cápsula hermética de lujo y tecnología, diseñada para aislar a sus ocupantes de la crudeza del mundo exterior. Sin embargo, en ese momento, el mundo exterior había invadido el santuario de Alejandro Velasco de la forma más brutal posible. El olor a tapicería de cuero virgen y el suave aroma a pino del ambientador exclusivo luchaban una batalla perdida contra el hedor penetrante que emanaba de la mujer inconsciente en el asiento del copiloto. Una mezcla de humedad rancia, sudor antiguo y enfermedad. Alejandro conducía como un poseído. Sus manos apretaban el volante forrado en piel con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, casi translúcidos. El velocímetro digital en el parabrisas marcaba cifras ilegales, devorando el asfalto de la autopista urbana mientras esquivaba el tráfico nocturno con reflejos agudizados por la adrenalina pura. Miró de reojo hacia el asiento del pasajero. Sofía yacía allí, desmadejada, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su cabeza oscilaba suavemente con el movimiento del coche, golpeando rítmicamente contra el reposacabezas. La luz ámbar de las farolas que pasaban a toda velocidad iluminaba su rostro en ráfagas intermitentes, revelando el mapa de la devastación que los últimos 6 meses habían dibujado en su piel. «Aguanta, Sofía. Por favor, aguanta», murmuró Alejandro, su voz quebrándose en la soledad del habitáculo. «No te atrevas a rendirte ahora, no cuando te acabo de encontrar». Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por la mejilla del millonario. Él, que no había llorado ni siquiera en el funeral de su padre, sentía ahora que un dique se había roto en su interior. La imagen de Sofía pidiendo pan se repetía en su mente en un bucle infinito, torturándolo. Cada vez que cerraba los ojos por una fracción de segundo, la veía, su mano extendida, su mirada de terror, el vaso de plástico rodando por el suelo. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que su orgullo herido y las palabras venenosas de Valeria dictaran su sentencia? Sofía gimió. Fue un sonido bajo, gutural, cargado de dolor. Alejandro frenó ligeramente, bajando la velocidad para no sacudirla.
Estiró su mano derecha y con un temor reverencial tocó la frente de ella. Estaba ardiendo. La fiebre radiaba de su piel como si hubiera un incendio consumiéndola por dentro. Tengo frío, susurró ella sin abrir los ojos, delirando. Alejandro, desesperado, subió la calefacción del climatizador al máximo. Luego, en un gesto torpe, intentó acomodar el abrigo sucio sobre el cuerpo de ella, tratando de cubrirla. Al hacerlo, su mano rozó el vientre abultado. Fue un contacto eléctrico. A través de las capas de ropa mugrienta, sintió la dureza de la vida que crecía allí. Su hijo, o su hija. Un ser humano que compartía su ADN. Un ser que él había condenado a la gestación más miserable posible. «Ya estamos llegando, mi amor. Ya estamos llegando», dijo él, usando el apelativo cariñoso sin pensarlo, una reliquia de un pasado que creía muerto. Sofía abrió los ojos lentamente. No miraba a Alejandro, miraba a la nada, perdida en la bruma de la fiebre. «No, no me pegues», balbuceó, encogiéndose contra la puerta. «Me iré, prometo que me iré. No llames a la policía». El corazón de Alejandro se detuvo. El coche dio un bandazo cuando sus manos temblaron sobre el volante. «Nadie te va a pegar, Sofía. Soy yo. Soy Alejandro». «Alejandro», repitió ella, pero el nombre no trajo consuelo a sus labios, sino un nuevo brote de lágrimas. «Alejandro me odia. Él dijo que soy basura. Él dijo que no sirvo». Cada palabra era un latigazo. Alejandro recordaba esa noche. Recordaba haberle gritado que era una inútil, una cazafortunas que solo quería su dinero porque no podía darle hijos. Recordaba cómo había tirado su ropa por la escalera de mármol mientras los empleados miraban con horror. «Perdóname», sollozó Alejandro, golpeando el volante con el puño. «Perdóname, Dios mío». El coche entró en la rampa de urgencias del Hospital Central Metropolitano, el mejor centro médico de la ciudad, un lugar donde Alejandro solía hacer donaciones millonarias para deducir impuestos, nunca pensando que algún día entraría allí con su vida hecha pedazos en el asiento del copiloto. Frenó en seco justo en la entrada de ambulancias, ignorando las señales de «prohibido estacionar». El chillido de los frenos hizo que dos enfermeros que fumaban afuera saltaran del susto. Alejandro no esperó. Salió del coche, dejando la puerta abierta y el motor encendido. Rodeó el vehículo y abrió la puerta de Sofía. Ella había vuelto a perder la conciencia, su cabeza caída sobre el pecho, sus manos inertes sobre su vientre. Al levantarla esta vez, Alejandro notó algo que el pánico le había ocultado antes. Había sangre fresca manchando el asiento de cuero beige. Una mancha oscura que se extendía debajo de ella. El terror absoluto lo invadió. «¡Ayuda!», gritó con una voz que desgarró la noche, una voz que no pertenecía a un hombre de negocios, sino a un animal herido. «¡Necesito una camilla! ¡Ahora!». La verdad desnuda. El caos estalló en la entrada de urgencias. La presencia de Alejandro Velasco, un hombre cuya cara aparecía regularmente en las portadas de las revistas de negocios, gritando con un traje de etiqueta manchado de sangre y cargando a una mujer que parecía una indigente, paralizó momentáneamente al personal. «¡Señor, no puede dejar el coche ahí!», gritó un guardia de seguridad, acercándose con la mano en su porra. Alejandro se giró hacia él, con Sofía en brazos. Sus ojos eran dos pozos de furia negra. «¡Al diablo con el coche!», rugió. «Mi mujer se está muriendo. Si no traen un médico en 3 segundos, compraré este hospital solo para despedirlos a todos». La amenaza, combinada con el aura de autoridad que Alejandro no podía evitar proyectar, funcionó. El guardia retrocedió y 2 camilleros corrieron hacia él con una camilla rodante. Depositaron a Sofía con cuidado. La blancura inmaculada de las sábanas del hospital contrastó violentamente con la suciedad de su ropa.
La sangre seguía manando, visible ahora que la habían movido. «¡Código rojo en obstetricia!», gritó una enfermera joven al ver la hemorragia. «Trauma y posible desprendimiento. Llamen al doctor Méndez». Empezaron a correr por los pasillos, las ruedas de la camilla chirriando sobre el linóleo pulido. Alejandro corría al lado, aferrado a la mano fría y sucia de Sofía, negándose a soltarla. «Señor, no puede pasar», le dijo una enfermera mayor, intentando detenerlo en las puertas batientes del área de trauma. «Necesitamos espacio para trabajar». «¡Es mi esposa!», bramó Alejandro, empujando las puertas. «No la voy a dejar sola otra vez». La enfermera vio la desesperación en sus ojos, y quizás, reconociendo que intentar detenerlo físicamente sería imposible, asintió brevemente. «Quédese en la esquina. No estorbe. Si estorba, lo sacaré yo misma con la seguridad». Entraron en un box de trauma. Las luces cenitales eran cegadoras, diseñadas para no ocultar nada, para exponer cada detalle clínico. Y bajo esa luz implacable, la realidad de la condición de Sofía golpeó a Alejandro con la fuerza de un tren de carga. El equipo médico comenzó a trabajar con una eficiencia frenética. «Tijeras. Hay que cortar la ropa. Necesitamos acceso a las vías». El sonido de las tijeras rasgando la tela podrida del abrigo y el vestido de Sofía fue el sonido de la última barrera cayendo. A medida que las capas de ropa sucia eran retiradas y arrojadas al suelo en una pila miserable, el cuerpo de Sofía quedó expuesto. Alejandro se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de horror. No era solo la delgadez. Sí, sus costillas se marcaban contra la piel como los barrotes de una jaula, y sus clavículas sobresalían peligrosamente, pero era lo demás lo que le revolvió el estómago. Su piel estaba cubierta de hematomas en diferentes etapas de curación. Moratones amarillentos en los brazos, marcas moradas recientes en las caderas. Tenía llagas en los talones y en los codos, producto de dormir sobre superficies duras y rugosas. Había cicatrices de rasguños en sus piernas. «Desnutrición severa grado 3», dictó el médico de guardia, un hombre calvo y serio, mientras examinaba sus pupilas con una linterna. «Deshidratación crítica. Hipotermia leve. ¿Quién es esta mujer? ¿Cuánto tiempo lleva en la calle?» Alejandro intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. «6 meses», logró graznar. Ella vivía en una mansión hace 6 meses». El médico lo miró con un juicio silencioso y mordaz por encima de sus gafas, pero no dijo nada. Volvió su atención a la paciente. «El bebé tiene bradicardia fetal. El ritmo cardíaco es lento, muy lento. La madre está demasiado débil para soportar un parto natural ahora mismo, pero si no sacamos al bebé, ambos podrían entrar en colapso». «Sálvelos», suplicó Alejandro, acercándose a la camilla, ignorando la orden de quedarse en la esquina. Tomó la mano inerte de Sofía, besando los nudillos sucios y ensangrentados. «Haga lo que tenga que hacer. Tengo dinero. Pagaré lo que sea. Traiga a los mejores especialistas del mundo, si es necesario». El médico detuvo sus manos por un segundo y miró a Alejandro directamente a los ojos. «Señor Velasco, su dinero no puede arreglar la anemia de esta mujer ni curar los meses de abandono en 5 minutos. Necesitamos estabilizarla antes de pensar en una cesárea o se nos quedará en la mesa. Su sangre no coagula bien, está al límite». En ese momento, una enfermera que estaba limpiando el vientre de Sofía para colocar los electrodos del monitor fetal hizo un sonido de sorpresa. «Doctor, mire esto». Alejandro siguió la mirada de la enfermera. Sobre la piel pálida y estirada del vientre de Sofía había marcas antiguas. No eran estrías, eran cicatrices tenues, casi imperceptibles, pero estaban ahí, y más abajo, cerca de la ingle, había una cicatriz quirúrgica vieja, horizontal, perfectamente curada.
El médico se inclinó, frunciendo el ceño. Tocó la cicatriz vieja. «Esta paciente», murmuró el médico confundido. «Señor Velasco, ¿usted dijo que esta es su primera gestación?» «Sí», respondió Alejandro aturdido. Nosotros nunca pudimos tener hijos. Ella era estéril, eso me dijeron los médicos». El doctor negó con la cabeza lentamente, mirando los monitores que pitaban rítmicamente. «Eso es imposible, señor. Esta cicatriz es de una miomectomía conservadora. Una cirugía para quitar fibromas y preservar el útero para futuros embarazos. Quien quiera que le haya hecho esto, lo hizo para asegurarse de que ella pudiera tener hijos, no al revés». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué?» «Pero...» Valeria me mostró los informes. Decía agenesia. Decía que no tenía... «Le mintieron», cortó el médico con frialdad clínica. «Y hay algo más». El doctor tomó el transductor del ultrasonido portátil y lo pasó sobre el vientre de Sofía con urgencia. La pantalla en blanco y negro parpadeó, mostrando las formas grises y borrosas de la vida en el interior. «Mire aquí», señaló el médico en la pantalla. «Y aquí». Alejandro miró la pantalla borrosa, sin entender lo que veía, solo manchas grises y negras. «No entiendo». El médico se volvió hacia él, su expresión grave y cargada de una revelación que cambiaría el destino de todos en esa sala. «Señor Velasco, necesito que firme la autorización para una cirugía de emergencia ahora mismo. No estamos tratando de salvar solo a un bebé. Estamos tratando de salvar a dos». El silencio en la sala de trauma fue absoluto, roto solo por el pitido agónico del monitor cardíaco. «¿Dos?», susurró Alejandro. «Son gemelos», dijo el médico, volviendo a gritar órdenes a las enfermeras. «Y uno de ellos está en posición podálica y comprimiendo el cordón del otro». «¡A quirófano! ¡Ya!». La camilla salió disparada hacia las puertas dobles del quirófano, dejando a Alejandro solo en medio de la sala de trauma vacía, con las manos manchadas de la sangre de su esposa, rodeado de los trapos sucios que alguna vez fueron su ropa, y con el peso de una verdad que acababa de aplastar lo poco que quedaba de su arrogancia. No solo la había echado embarazada, sino que había condenado a muerte a dos hijos que ni siquiera sabía que existían. Cayó de rodillas sobre el suelo de linóleo frío, y por primera vez en su vida adulta, Alejandro Velasco gritó, un grito desgarrador, animal, que resonó por los pasillos estériles del hospital como el lamento de un hombre condenado. El purgatorio, de mármol y sangre. Las puertas batientes del quirófano se cerraron con un golpe seco, un sonido definitivo que separó a Alejandro Velasco de la única razón que tenía para seguir respirando. Se quedó allí, parado en medio del pasillo estéril, con los brazos caídos a los costados y la camisa de diseño, que horas antes lucía impoluta, ahora convertida en un mapa de manchas oxidadas. La sangre de su esposa. «Señor, no puede estar aquí», dijo una enfermera con voz suave pero firme, tocándole el hombro con cautela, como se toca a un animal salvaje que acaba de ser herido. «Hay una sala de espera privada al final del pasillo. Le informaremos en cuanto haya novedades». Alejandro asintió, aunque no escuchaba realmente las palabras. Se movía como un autómata. Sus pies pesaban toneladas mientras arrastraba sus zapatos de cuero por el suelo brillante. Caminó hacia el baño más cercano. Necesitaba ver su propio rostro. Necesitaba confrontar al monstruo. Entró en el baño y se apoyó en el lavabo con las dos manos, bajando la cabeza. El grifo automático se activó y el agua comenzó a correr. Alejandro miró sus manos. La sangre seca se había metido debajo de sus uñas y en las líneas de sus palmas. Empezó a frotarse con violencia. El jabón rosado se mezcló con el rojo oscuro, creando un remolino turbio que desaparecía por el desagüe. «Gemelos», susurró al espejo, mirando su reflejo demacrado.
Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cabello revuelto. 2 hijos. Iba a dejar morir a 2 hijos. La aritmética de la culpa comenzó a martillear en su cerebro con una precisión cruel. El médico había hablado de 34 semanas. Alejandro cerró los ojos y su mente viajó hacia atrás, atravesando la niebla de los últimos meses de odio y alcohol, hasta llegar a esa fecha. Hace 8 meses y medio, el viaje a la cabaña en Valle de Bravo. Había sido su intento de salvar el matrimonio, o eso creía él entonces. Recordaba la chimenea encendida, la lluvia golpeando los ventanales y a Sofía mirándolo con esa adoración incondicional que él, en su arrogancia, había dado por sentada. Recordaba cómo hicieron el amor esa noche, no con la furia desesperada del final, sino con una ternura lenta y profunda. Recordaba susurrarle al oído que la amaba, prometiéndole que buscarían otra opinión médica, que no importaba si no podían concebir, que ella era suficiente. Fue esa noche, dijo en voz alta, y la revelación lo golpeó en el estómago como un puño de hierro. Esa noche, bajo las sábanas de hilo egipcio, habían concebido a sus hijos, y 2 meses después, él la había echado a la calle. Alejandro se dejó caer al suelo del baño, con la espalda contra los azulejos fríos, ignorando que se estaba manchando el pantalón. Se cubrió la cara con las manos mojadas y lloró. No fue un llanto silencioso, fue un sollozo convulsivo, feo. El sonido de un hombre que se da cuenta de que ha asesinado su propia felicidad con sus propias manos. Cada recuerdo de los últimos 6 meses se reescribía ahora bajo la luz de esta nueva verdad. Cuando Sofía le suplicó llorando que no la echara, que tenía algo importante que decirle, él no la escuchó. Cuando ella trató de mostrarle un sobre médico, él se lo arrancó de las manos y lo rompió sin leerlo, gritándole que estaba harto de sus mentiras y sus tratamientos fallidos. Cuando ella se agarró a la verja de la mansión mientras los guardias la sacaban, gritando su nombre, ella no estaba luchando por la casa, ni por el dinero. Estaba luchando por el techo de sus hijos. «Soy un maldito asesino», gimió Alejandro, golpeándose la cabeza suavemente contra la pared. «Un maldito asesino». «Señor Velasco». La voz de la enfermera lo hizo sobresaltarse. Alejandro se puso de pie rápidamente, recomponiéndose con una dignidad frágil. Se secó la cara con una toalla de papel áspera. «Dígame, ¿ya salieron?», preguntó, con el terror helándole la sangre. «Aún no, señor. La cirugía es compleja. El doctor Méndez pidió transfusiones masivas. Están luchando». La enfermera bajó la mirada, sosteniendo una bolsa de plástico grande y transparente. «Le traigo esto. Son las pertenencias que le quitamos a la paciente en la sala de trauma. Por protocolo no podemos tenerlas en el quirófano por la contaminación». Alejandro tomó la bolsa. Pesaba muy poco. Dentro estaba el abrigo gris y sucio, el vestido desgarrado, y unos zapatos que eran poco más que cartón y tela deshecha. «Gracias», dijo él, con la voz ronca. «Señor...» La enfermera dudó un momento. «Sé que no es mi lugar, pero...» Cuando le quitamos el abrigo, ella intentó agarrarlo, incluso estando inconsciente, como si protegiera algo que había dentro. Debería revisarlo. La enfermera se retiró, dejándolo solo en el pasillo con la bolsa de basura que contenía la vida de su esposa. Alejandro caminó hacia la sala de espera privada. Estaba vacía, decorada con muebles de cuero y revistas de negocios que parecían burlarse de él. Se sentó en el sofá más grande y puso la bolsa sobre la mesa de cristal. Miró el abrigo a través del plástico. Ese abrigo. Recordaba vagamente haberlo visto en el contenedor de donaciones de la iglesia hace años. Sofía debía haberlo recogido de la basura. Con manos temblorosas, abrió la bolsa.
El olor rancio a calle, a humedad y a soledad escapó del plástico, llenando la sala aséptica con la realidad de la miseria de Sofía. Alejandro sacó el abrigo. Estaba húmedo y pesado. Empezó a palpar los bolsillos. En el bolsillo derecho encontró media barra de granola rancia, envuelta cuidadosamente en una servilleta de papel sucia. Guardaba comida, guardaba migajas para más tarde. Alejandro sintió que se le rompía el alma al imaginar a Sofía, su Sofía, racionando una barra de granola durante 2 días para que los bebés tuvieran algo de energía. En el bolsillo izquierdo encontró una foto. Era una fotografía vieja, arrugada y con las esquinas rotas por el manoseo constante. Era una foto de ellos dos, de su boda. Alejandro sonreía triunfante y Sofía lo miraba con esa luz en los ojos. Ella había llevado esa foto contra su pecho durante 6 meses de infierno. Mientras él dormía con Valeria, mientras él intentaba borrarla de su memoria, ella le rezaba a esa foto en las noches frías bajo algún puente. «¿Por qué me amaste tanto, Sofía?», le preguntó a la foto. «¿Por qué no me odiaste? Yo merecía tu odio, no esto». Siguió buscando. La enfermera había dicho que ella protegía el abrigo. Debía haber algo más. Palpó el forro interior. Estaba descosido en una parte y se notaba un bulto rectangular, algo más rígido que la tela. Alejandro metió la mano por el agujero del forro y sus dedos tocaron plástico. Sacó un pequeño paquete envuelto obsesivamente en varias capas de bolsas de supermercado para impermeabilizarlo. Sofía había protegido este paquete con más celo que a su propia vida. Alejandro deshizo los nudos del plástico con desesperación. Sus dedos torpes rasgaron la última capa. Cayó un sobre blanco. Estaba un poco doblado, pero el sello en la esquina superior izquierda estaba intacto y era perfectamente legible. Centro de Fertilidad y Genética Avanzada. Laboratorios Landa. El corazón de Alejandro dejó de latir por un segundo. Reconoció el logo. Era el laboratorio al que habían ido juntos 3 semanas antes de la separación. Recordaba que Valeria se había ofrecido a ir a recoger los resultados porque él estaba demasiado ocupado con una fusión empresarial. Valeria le había entregado un sobre abierto ese día. Le había dicho: «Lo siento mucho, Alejandro. El doctor dice que no hay nada que hacer. Su útero es infantil e incompetente. Y hay algo más. Las pruebas indican que ella ha estado tomando anticonceptivos a tus espaldas». Esa mentira había sido el detonante de su furia. Pero el sobre que tenía ahora en sus manos estaba cerrado. O mejor dicho, había sido abierto y vuelto a pegar con cinta adhesiva casera. La fecha del matasellos era de hace 6 meses y medio. Alejandro sacó el documento. Desdobló la hoja de papel oficial. Las cenizas de la mentira. Sus ojos saltaron directamente a las conclusiones del informe, ignorando la jerga médica. Paciente: Sofía Rivas de Velasco. Fecha: 12 de junio. Resultados: niveles hormonales óptimos. Estructura uterina normal. No se aprecian anomalías previas. La cicatriz de miomectomía anterior se encuentra perfectamente consolidada y apta para gestación. Prueba de embarazo en sangre. HCG positivo. Nota del doctor: felicidades. Los niveles de hormona son inusualmente altos, lo que sugiere una gestación múltiple temprana. Se recomienda ultrasonido inmediato. No existe evidencia de consumo de anticonceptivos. Alejandro leyó el papel una vez. Lo leyó 2 veces. A la tercera vez, un rugido bajo comenzó a formarse en su garganta, un sonido que venía de las entrañas de un animal traicionado. El papel temblaba en sus manos. No era estéril. Nunca lo fue. Estaba embarazada antes de que él la echara. Y el informe, este era el original. La mente de Alejandro, afilada como una navaja para los negocios, conectó los puntos en una fracción de segundo.
Valeria se había ofrecido a recoger los resultados. Valeria había interceptado este sobre. Valeria había falsificado un informe nuevo, con el logo del laboratorio escaneado, cambiando el texto para decir que Sofía era estéril y que tomaba pastillas. Valeria le había entregado la mentira a él y se había guardado la verdad, o quizás simplemente tiró el original a la basura y Sofía de alguna manera lo había recuperado. O quizás el laboratorio envió una copia a casa que Sofía interceptó antes de ser expulsada. Maldita, la palabra salió como un siseo de vapor hirviendo. Maldita víbora. Alejandro se levantó del sofá. La tristeza y la culpa momentáneamente dieron paso a una ira tan pura, tan blanca y caliente, que sentía que podía fundir el acero con las manos. Valeria no solo había destruido su matrimonio, había intentado asesinar a sus hijos. Al ocultar el embarazo y provocar la expulsión de Sofía a la calle, Valeria sabía que las probabilidades de que el bebé sobreviviera eran nulas. Había sido un intento de homicidio premeditado, ejecutado con la frialdad de una psicópata, todo para quedarse con el anillo de diamantes y la mansión. El teléfono de Alejandro vibró en el bolsillo de su pantalón manchado de sangre. Lo sacó. La pantalla brillaba con una foto de Valeria sonriendo, una foto que hasta ayer le parecía hermosa y hoy le parecía la cara del mismo demonio. Nombre en pantalla: mi futura esposa. Alejandro miró el teléfono. Su pulgar se cernió sobre el botón de rechazar, pero luego una idea cruzó su mente. Rechazarla era demasiado fácil. El silencio era un regalo que ella no merecía. Deslizó el dedo para contestar, pero no dijo nada. Se llevó el teléfono a la oreja y esperó, respirando pesadamente. «¡Alejandro!». La voz de Valeria chilló al otro lado, una mezcla de histeria fingida y furia real. ¿Tienes idea de la hora que es? Me dejaste tirada en la calle. Tuve que pedir un Uber como una cualquiera. Alejandro permaneció en silencio, escuchando el veneno. «Espero que ya te hayas deshecho de esa pordiosera», continuó Valeria, envalentonada por el silencio de él. «Estuve pensando, seguramente el bebé ni siquiera es tuyo. Esa mujer siempre fue una zorra, Alejandro. Seguro se acostó con algún vagabundo para darte lástima. Tienes que ser inteligente. Mañana mismo llamaremos a mis abogados para ponerle una orden de restricción. No voy a permitir que arruine nuestra boda con sus bastardos». La palabra bastardos fue el detonante final. Alejandro habló. Su voz no era un grito, era un susurro glacial, un tono que sus ejecutivos conocían como el preludio de un despido masivo, pero multiplicado por 1000. Valeria. Ella se calló al instante. Algo en el tono de él la heló a través de la línea telefónica. ¿Sí, mi amor? ¿Recuerdas el laboratorio, Landa?, preguntó Alejandro con suavidad letal. Hubo un silencio al otro lado, un silencio cargado, espeso. La respiración de Valeria se detuvo. No sé de qué hablas. Eso fue hace meses. Tengo el informe original en mi mano, Valeria, dijo Alejandro, mirando el papel arrugado. El que tú recogiste por mí. El que dice que Sofía estaba embarazada de mis hijos antes de que tú me entregaras tus falsificaciones. Alejandro, eso es. Ella debió falsificarlo. Es una mentirosa. La voz de Valeria subió de tono, el pánico filtrándose en cada sílaba. Voy a colgar ahora, dijo Alejandro, ignorando sus excusas. Y voy a llamar a mi jefe de seguridad. Tienes exactamente 1 hora para sacar todas tus cosas de mi casa. Si queda un solo vestido, una sola joya o un solo rastro de tu existencia cuando yo llegue, lo quemaré todo en el jardín. Alejandro, no puedes hacerme esto. Nos casamos en 1 mes. Y una cosa más, interrumpió él, y su voz bajó 1 octava más, volviéndose aterradora. Reza. Reza con todas tus fuerzas a cualquier dios que escuche a gente como tú.
Porque si mi esposa o mis hijos mueren esta noche en este quirófano, no habrá lugar en el infierno donde puedas esconderte de mí. Te perseguiré, Valeria. Te quitaré cada centavo, cada amigo y cada gramo de dignidad, hasta que desees estar en el lugar de Sofía, pidiendo pan. Alejandro, por favor. Alejandro colgó el teléfono. Luego, con un movimiento metódico, bloqueó el número. Abrió su aplicación bancaria y canceló todas las tarjetas adicionales que le había dado. Llamó a la seguridad de la mansión. «Jefe Ramírez», dijo cuando contestaron. «Sí, señor Velasco. La señorita Domas ya no tiene acceso a la propiedad. Si intenta entrar, llamen a la policía, y Ramírez, cambien todas las cerraduras. Ahora». Colgó. Se quedó de pie en medio de la sala de espera, con el informe médico apretado en su puño. La venganza estaba en marcha, la justicia humana llegaría, pero ahora necesitaba justicia divina. Se giró hacia la puerta cuando escuchó pasos rápidos acercándose. El doctor Méndez apareció en el umbral de la sala de espera. Todavía llevaba la bata quirúrgica, manchada de fluidos oscuros, y el gorro verde. Se había bajado la mascarilla, revelando un rostro cansado y serio. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. El informe médico cayó de su mano al suelo. Todo el odio hacia Valeria se evaporó, reemplazado por el terror puro del amor. «Doctor», susurró Alejandro, incapaz de formular la pregunta completa. El médico suspiró. Se quitó las gafas y miró al millonario a los ojos. «Señor Velasco, ha sido una batalla campal ahí dentro». Alejandro contuvo la respiración, esperando la sentencia que definiría el resto de su vida. Vida o muerte, cielo o infierno. Todo se reducía a las siguientes palabras del hombre de verde. El silencio de la incubadora. El doctor Méndez se pasó una mano enguantada por la frente, dejando un rastro de fatiga en su piel pálida. Alejandro Velasco, el hombre que movía los hilos de la industria inmobiliaria con un solo chasquido de dedos, se sintió más pequeño que una hormiga frente a aquel hombre. «Han sobrevivido», dijo Méndez finalmente, soltando el aire que parecía haber estado conteniendo durante horas. Alejandro sintió que las rodillas se le doblaban. Tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer al suelo. Un sollozo, mitad risa y mitad llanto, escapó de su garganta. ¿Están vivos? ¿Todos?» «Sí», el médico asintió, pero su rostro no se relajó. «Pero no cante victoria todavía, señor Velasco. La situación es crítica. Sofía perdió casi 2 litros de sangre. Tuvimos que realizar una histerectomía de emergencia para detener la hemorragia. El útero estaba demasiado dañado por la desnutrición y el trauma del parto. Ella no podrá tener más hijos». Alejandro cerró los ojos, aceptando el golpe. No importaba. No le importaba si nunca más podían tener hijos, siempre y cuando ella no se fuera. «¿Y los bebés?», preguntó con voz temblorosa. «Son 2 varones», informó Méndez, y por primera vez una leve sonrisa cruzó sus labios. «Pequeños, muy pequeños. Pesan 1,7 kilos cada uno. Sus pulmones no están maduros del todo. Están intubados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Las próximas 48 horas son vitales. Si pasan esta noche, tienen una oportunidad». «Quiero verlos», suplicó Alejandro. No fue una orden, fue la petición de un hombre desesperado. «Primero debe ver a su esposa. La están trasladando a la UCI de adultos. Está sedada, en coma inducido para permitir que su cuerpo se recupere del shock. No va a responderle, pero creo que necesita saber que usted está ahí». Alejandro caminó por los pasillos siguiendo a las enfermeras. El hospital, con sus luces blancas y zumbidos electrónicos, le parecía ahora un santuario más sagrado que cualquier catedral. Entró en la habitación de cristal de la UCI. Allí estaba ella. Sofía parecía una muñeca rota en medio de un nido de cables, tubos y monitores.
Un tubo grueso salía de su boca, conectado a una máquina que respiraba por ella con un siseo rítmico y terrorífico. Fss, clic, fss, clic. Su piel tenía el color del papel pergamino, casi translúcida. Alejandro se acercó a la cama. Le daba miedo tocarla, temiendo que se desmoronara bajo sus dedos. Tomó su mano izquierda. Estaba llena de vías intravenosas y moretones, pero era su mano. La llevó a sus labios y la besó, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas mezclarse con el olor a antiséptico. «Estoy aquí, mi vida», susurró al oído de ella, ignorando el tubo. «Ya no tienes que luchar sola. He visto el infierno en tus ojos y te juro, por la vida de nuestros hijos, que nunca más volverás a sentir frío». Se quedó allí 1 hora, observando cada latido en el monitor, cada subida y bajada de su pecho artificial. Su teléfono no dejaba de vibrar en su bolsillo. Eran sus abogados, sus socios, seguramente Valeria intentando manipular la situación. Alejandro sacó el teléfono. Lo miró con asco. Era un símbolo de su vida anterior, esa vida vacía que casi le cuesta todo. Lo apagó y lo dejó sobre la mesita de metal. No existía el mundo exterior, solo existía esa habitación. «Señor Velasco», una enfermera de neonatología asomó la cabeza. «¿Está listo para conocer a sus hijos?» Alejandro asintió, limpiándose la cara con la manga de su camisa arruinada. Caminó hacia la zona de neonatología. El ambiente allí era diferente, más cálido, más silencioso, casi uterino. Se detuvo frente a la incubadora número 4. Dentro, bajo la luz azulada de las lámparas de fototerapia, estaban ellos, 2 seres minúsculos. Eran tan pequeños que cabrían en la palma de su mano. Tenían la piel roja y arrugada, cubierta de cables sensores. Sus pechos se movían frenéticamente, luchando por cada molécula de oxígeno. Eran idénticos, y eran suyos. Alejandro apoyó la frente contra el cristal caliente de la incubadora. «Perdónenme», lloró en silencio, y sus hombros se sacudieron con la fuerza de su arrepentimiento. «Perdónenme por no saber que existían. Perdónenme por dejar que su madre pasara hambre. Soy su padre, y les prometo que voy a pasar el resto de mi vida mereciendo ese título». Uno de los bebés, el que estaba más cerca del cristal, movió una mano minúscula. Sus dedos, del grosor de un fósforo, se cerraron en un puño. Era un gesto de lucha, un gesto de fuerza. Alejandro vio en ese movimiento la misma tenacidad de Sofía. Habían heredado la fuerza de su madre, no la cobardía de su padre. «Señor», el jefe de seguridad del hospital apareció detrás de él, interrumpiendo el momento sagrado. «Disculpe la molestia, pero hay una mujer en la recepción, dice ser su prometida. Está haciendo un escándalo, amenazando con llamar a la prensa si no la dejan entrar». Alejandro se giró. Su rostro cambió. La ternura del padre desapareció, reemplazada por la frialdad del tiburón que había construido un imperio. Pero esta vez el tiburón no buscaba dinero, buscaba sangre. «No tengo prometida», dijo Alejandro con una voz tan dura que el guardia dio un paso atrás. «Esa mujer es una acosadora. Dígale que si no se larga en 2 minutos, bajaré yo mismo. Y si bajo yo, la prensa tendrá una historia muy diferente. La historia de cómo intentó asesinar a mis hijos». El guardia asintió, pálido, y se retiró a toda prisa. Alejandro volvió a mirar a sus hijos. «Julián», dijo, nombrando al primero, cumpliendo el deseo de Sofía. «Y tú serás Gabriel, porque sois mis mensajeros, me habéis traído la verdad». Esa noche, Alejandro Velasco no durmió en su cama king size de sábanas de seda. Durmió en una silla de plástico incómoda en la sala de espera de la UCI, con la cabeza apoyada en la pared, negándose a irse a casa, negándose a cambiarse de ropa, queriendo sentir, aunque fuera una fracción de la incomodidad que Sofía había soportado durante 6 meses.
El despertar y la confesión del abismo. Pasaron 3 días. 72 horas de purgatorio, donde el tiempo se medía por los pitidos de los monitores y los informes médicos. Alejandro había cambiado. Ya no llevaba traje. Llevaba unos vaqueros y una camiseta simple que le había traído su chofer. Tenía barba de 3 días y ojeras profundas. Se había despojado de la armadura del millonario para convertirse simplemente en un hombre que velaba. Estaba sentado junto a la cama de Sofía, leyendo en voz alta un libro de poesía que a ella le gustaba, intentando que su voz la guiara de vuelta desde la oscuridad. Y aunque la noche sea oscura, tu luz es mi guía, leyó Alejandro. Un sonido interrumpió su lectura. No fue una máquina, fue un gemido humano. Alejandro soltó el libro, se inclinó sobre la cama. Los párpados de Sofía, que habían estado cerrados como persianas de acero, comenzaron a temblar. «Sofía», llamó él suavemente. «Vamos, mi amor, abre los ojos, estoy aquí». Lentamente, dolorosamente, Sofía abrió los ojos. Al principio, su mirada estaba perdida, nublada por los sedantes. Pero luego, la realidad se filtró. Vio el techo blanco, escuchó el pitido, sintió el dolor agudo en su abdomen. Y entonces vio a Alejandro. El pánico fue instantáneo y explosivo. Sofía intentó incorporarse, ignorando el dolor de la incisión de la cesárea. El monitor cardíaco se disparó, pitando frenéticamente. «¡Bip, bip, bip, bip!». «¡No!», gritó ella, con la voz rasgada por el tubo que le habían quitado hacía unas horas. «¡Mis hijos! ¿Dónde están? ¡No me los quites!». Intentó arrancarse las vías de los brazos, luchando como una fiera acorralada. En su mente todavía estaba en la calle, y Alejandro era el enemigo que venía a robarle lo único que le quedaba. «Sofía, tranquila». Alejandro la sujetó por los hombros, no con fuerza, sino con firmeza. «Están bien, están vivos». «¡Mientes!», sollozó ella, golpeando el pecho de Alejandro con sus puños débiles. «Tú los odias, tú me echaste, tú y esa mujer. ¡Queréis matarlos! ¡Déjame ir!». Ver el terror en los ojos de la mujer que amaba fue el castigo más duro que Alejandro había recibido en su vida. No intentó dominarla, hizo lo contrario. Se arrodilló al lado de la cama, quedando por debajo de su nivel visual. Le tomó las manos y se las puso sobre su propia cabeza en un gesto de sumisión total. «Mírame, Sofía», dijo él, con lágrimas corriendo por su cara. «Mírame a los ojos. No soy el hombre que te echó. Ese hombre murió la noche que te vi en el suelo. Julián y Gabriel están en la incubadora. Son hermosos, son idénticos a ti, están vivos gracias a ti». El nombre Julián y Gabriel pareció perforar la niebla del pánico de Sofía. Dejó de luchar. Su respiración seguía agitada, pero se quedó mirando a Alejandro. Lo miró de verdad. Vio su barba, su ropa arrugada, sus ojos rojos de llanto. Nunca, en los 5 años que habían estado casados, lo había visto así. «¿Saben que son mis hijos?», preguntó ella con voz de niña asustada. «Son nuestros hijos, Sofía, y son mi vida entera». Sofía se dejó caer contra las almohadas, agotada. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ya no eran de histeria, eran de un dolor profundo y antiguo. Alejandro se sentó en el borde de la cama sin soltar su mano. «Encontré el informe», confesó él. Necesitaba decirlo. Necesitaba limpiar la herida para que pudiera sanar. «Encontré el sobre en tu abrigo. Sé que Valeria falsificó todo. Sé que nunca me traicionaste. Sé que fui un estúpido, ciego y arrogante que se dejó manipular». Sofía miró hacia la ventana, evitando la mirada de él. «No fue solo el informe, Alejandro», dijo ella en un susurro. «Fue el hambre». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Lo sé. Te fallé. No tienes idea.
La voz de Sofía se endureció, adquiriendo una cualidad fantasmal. No sabes lo que es dormir debajo de un puente y que las ratas te pasen por encima de las piernas. No sabes lo que es tener que buscar comida en los contenedores detrás de los restaurantes, compitiendo con los perros callejeros por un hueso de pollo. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de soportar la imagen. Pero Sofía necesitaba sacarlo, necesitaba que él escuchara. Fui a casa de mis padres, continuó ella implacable. Cuando me echaste fui con ellos, pensé que me ayudarían. ¿Sabes qué me dijo mi padre? Me dijo que una mujer repudiada por su marido es una vergüenza. Me cerró la puerta en la cara. Dijo que si tú me habías echado algo habríais hecho. Dios mío, murmuró Alejandro. Intenté trabajar, pero nadie contrata a una mujer embarazada sin referencias y sin ropa decente. Lavé platos en una taquería por una semana, hasta que el dueño intentó. Su voz se quebró y se detuvo un momento, temblando. Tuve que huir, y luego mi vientre creció, y ya no pude ocultarlo. La gente me miraba con asco, Alejandro, la misma gente con la que íbamos a cócteles. Me escupían, me decían que era una irresponsable por traer hijos al mundo para pedir limosna. Sofía giró la cabeza y clavó sus ojos en él. Cada vez que sentía a los bebés moverse, les pedía perdón. Les pedía perdón por haber elegido a un padre que nos odiaba. Alejandro se rompió, se cubrió la cara con las manos y lloró sin consuelo, un llanto feo y ruidoso. Perdóname, perdóname por favor, te daré todo. Pasaré el resto de mi vida arrastrándome si es necesario. Sofía lo miró. No había odio en su mirada, pero tampoco había el amor ciego de antes. Había una distancia enorme, un abismo creado por el sufrimiento. Retiró su mano suavemente del agarre de Alejandro. «No quiero tu dinero, Alejandro», dijo ella, repitiendo las palabras de aquella noche. «Tu dinero no me quita el frío que tengo en los huesos. Tu dinero no borra las noches que lloré pidiendo que me llevara la muerte». «¿Qué puedo hacer?», preguntó él desesperado. «Dime qué hacer». «Haré lo que sea». Sofía señaló con un dedo tembloroso hacia la puerta. «Tráeme a mis hijos, quiero verlos, y luego veremos si eres digno de estar cerca de ellos». Porque ser padre no es firmar un cheque, Alejandro. Ser padre es estar ahí cuando el mundo se cae a pedazos. Y tú no estuviste. Alejandro asintió, aceptando la sentencia. «Te llevaré. Llamaré a una silla de ruedas ahora mismo». Alejandro se levantó. Antes de salir a buscar a la enfermera, se detuvo y la miró. «Valeria ya no existe en mi vida. Le quité todo. Pero eso no importa. Lo que importa es que voy a ganarme mi lugar aquí, Sofía. No con dinero, con hechos. Voy a empezar de cero. Si tengo que dormir en el suelo a tu lado para que me creas, lo haré». Sofía no respondió, pero por primera vez no apartó la mirada. Alejandro salió al pasillo. Tenía una misión. No era cerrar un trato millonario. Era empujar una silla de ruedas y llevar a una madre a conocer a los hijos que había salvado con su propia sangre. Mientras caminaba hacia el control de enfermería, Alejandro vio su reflejo en un cristal. No reconoció al hombre que veía. Parecía más viejo, más cansado, pero por primera vez en años sus ojos estaban despiertos. El alto RPM de su vida anterior se había detenido en seco y ahora empezaba la verdadera carrera, la carrera por la redención. La casa de las segundas oportunidades. El día del alta médica de Sofía llegó con un cielo gris y plomizo sobre la ciudad, una metáfora perfecta de la incertidumbre que aún reinaba entre ellos. El doctor Méndez firmó los papeles con renuencia, advirtiendo que, aunque su vida ya no corría peligro inmediato, la anemia y la recuperación de la cesárea requerían reposo absoluto y una nutrición impecable. Alejandro empujaba la silla de ruedas por el vestíbulo del hospital.
Sofía llevaba ropa nueva que él había comprado, un conjunto de algodón suave, zapatillas cómodas y un abrigo grueso de lana virgen. Nada de marcas ostentosas, nada de logotipos dorados, solo calor y comodidad. Sin embargo, ella se sentía extraña, como una intrusa en su propia piel limpia. Al llegar a las puertas automáticas, el aire frío golpeó sus rostros. El chofer de Alejandro esperaba junto a una camioneta blindada, diferente al deportivo de aquella noche fatídica. Alejandro ayudó a Sofía a subir. Sus movimientos eran de una delicadeza quirúrgica. Temía romperlas y aplicaba demasiada fuerza. Cuando cerró la puerta y rodeó el vehículo para sentarse al volante, Sofía rompió el silencio que había mantenido durante toda la mañana. «No voy a volver a esa casa, Alejandro», dijo ella mirando por la ventanilla, evitando ver el camino. «No pondré un pie en la mansión donde ella vivió, donde ella durmió en mi lado de la cama. Prefiero volver a la calle». Alejandro arrancó el motor, no se giró. «Lo sé», respondió con calma. «Esa casa está a la venta. Nunca volveremos allí». Sofía lo miró, sorprendida. «¿A la venta? ¿Y a dónde vamos?» «A un lugar donde podamos empezar de cero, sin fantasmas». El trayecto fue corto. No se dirigieron a las colinas exclusivas donde vivían los millonarios, sino a un barrio residencial antiguo, tranquilo, lleno de árboles grandes y casas con historia. Alejandro detuvo la camioneta frente a una casa de una sola planta, con paredes de estuco blanco y un jardín delantero lleno de rosales que necesitaban cuidado, pero que prometían florecer. «La compré hace 2 días», explicó Alejandro, apagando el motor. «Está a 10 minutos del hospital. Así podremos ir a ver a Julián y Gabriel 3 veces al día sin cansarte demasiado». Sofía observó la casa. Era bonita, pero modesta en comparación con los palacios de cristal a los que estaba acostumbrada. No había garitas de seguridad ni fuentes de mármol. Parecía un hogar. Alejandro bajó, sacó la silla de ruedas del maletero y ayudó a Sofía a instalarse. Al entrar, el olor a pintura fresca y madera vieja la recibió. La casa estaba amueblada con sencillez. Había una chimenea encendida en la sala principal, crepitando alegremente. «¿Dónde está el servicio?», preguntó Sofía notando el silencio. No había doncellas uniformadas esperando en fila, ni mayordomos con bandejas de plata. Alejandro cerró la puerta principal, dejando el mundo fuera. «No hay servicio, Sofía». «¿Cómo?», ella frunció el ceño. «¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? Yo no puedo...» «El doctor dijo que no puedo levantar peso». «Yo lo haré», dijo Alejandro quitándose la chaqueta y remangándose la camisa. «Yo cocinaré, yo limpiaré, yo te ayudaré a bañarte». Sofía soltó una risa incrédula, seca. «Tú no sabes ni hervir agua, Alejandro. Nunca has lavado un plato en tu vida. Eres el hombre que tiraba camisas de seda a la basura porque tenían una arruga». Alejandro la miró a los ojos y la intensidad de su mirada la hizo callar. «Aprenderé. Tengo 2 manos y una deuda impagable. Nadie más te va a cuidar, Sofía. No quiero extraños en esta casa, solo nosotros y nuestros hijos cuando salgan». Los primeros días fueron un desastre logístico, pero un triunfo espiritual. Alejandro, el CEO que movía millones con una llamada, se encontró peleando con la lavadora, intentando descifrar los programas de lavado para no arruinar la ropa de Sofía. Se quemó 3 veces intentando hacer un caldo de pollo siguiendo un tutorial de YouTube, hasta que finalmente logró algo comestible. Sofía lo observaba desde el sofá, envuelta en mantas. Veía cómo barría el suelo con torpeza pero con empeño. Veía cómo se frustraba, respiraba hondo y volvía a intentarlo. Pero la verdadera prueba llegó la 3ª noche. Sofía necesitaba ducharse. La herida de la cesárea le dolía intensamente y se sentía sucia. Intentó levantarse sola, pero el dolor fue punzante y soltó un gemido.
Alejandro apareció al instante desde la cocina con un delantal manchado de tomate. «¿Qué pasa? ¿Te duele?» «Quiero bañarme», dijo ella con lágrimas de frustración en los ojos. «Me siento inútil. No puedo ni lavarme el pelo». «Yo te ayudo», dijo él. «No». Sofía se tensó. La intimidad física entre ellos estaba rota. La idea de estar desnuda frente a él, con su cuerpo marcado por la desnutrición y la cirugía, la aterrorizaba. «No quiero que me veas. Estoy horrible. Estoy flaca. Tengo cicatrices. ¿Me darás asco?» Alejandro no discutió. Se fue al baño y abrió el grifo de la ducha. Ajustó la temperatura hasta que estuvo perfecta. Regresó a la sala. «Vamos». La levantó en brazos con cuidado y la llevó al baño. Alejandro no la miró con lujuria, ni con juicio, ni con lástima. La miró con una reverencia sagrada. La ayudó a quitarse la ropa con una lentitud respetuosa. Cuando Sofía quedó desnuda, se cubrió el pecho con los brazos, temblando de vergüenza. Sus costillas aún se marcaban y la incisión en su bajo vientre estaba roja y grapada. Alejandro se arrodilló frente a ella, todavía vestida. Tomó una esponja suave. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», dijo él, con la voz ronca por la emoción. «Estas cicatrices son el mapa de cómo salvaste a mis hijos. No hay nada más bello que eso». Empezó a lavarla. Lavó sus pies, cansados y magullados por meses de caminar sobre asfalto. Lavó sus piernas, lavó su espalda con suavidad, evitando la zona de la herida. Luego le lavó el cabello, masajeó su cuero cabelludo con champú de almendras. Sofía cerró los ojos. El contacto de las manos de Alejandro no era el del dueño posesivo de antes, era el tacto de un sirviente enamorado. Por primera vez, en 6 meses, se sintió cuidada, se sintió humana. «Gracias», susurró ella, y una lágrima se mezcló con el agua de la ducha. Después del baño, Alejandro le curó la herida. Limpió la incisión con antiséptico, con manos que no temblaban. «Va a sanar bien», dijo él, colocando una gasa nueva. «El doctor Méndez dice que eres fuerte como un roble». Esa noche, Alejandro le preparó una cena sencilla, sopa y pan tostado. Se sentaron a comer en la pequeña mesa de madera de la cocina. «Mañana iré al juzgado», dijo Alejandro de repente, rompiendo el silencio de los cubiertos. Sofía levantó la vista, temiendo lo peor. «¿Al juzgado? Voy a transferirte el 50% de mis acciones de la constructora, y esta casa estará a tu nombre, y he creado un fideicomiso irrevocable para Julián y Gabriel. Si algún día decides que no puedes perdonarme, si decides irte, nunca te faltará nada. Tendrás el poder, no tendrás que pedirme nada nunca más». Sofía dejó la cuchara. «¿Estás comprando mi perdón, Alejandro?» «No», respondió él tajante. «Estoy asegurándome de que nunca más tengas que depender de la bondad de un imbécil como yo. Estoy devolviéndote la libertad que te robé. Si te quedas, quiero que sea porque quieres, no porque no tienes a dónde ir». Sofía lo miró largamente. Vio al hombre desgastado, con ojeras, oliendo a jabón barato y sopa casera, ofreciéndole las llaves de su jaula. «Come tu sopa, se enfría», dijo ella finalmente. No dijo «te perdono», pero tampoco dijo «me voy». Fue suficiente por ahora. El hilo rojo de la vida. Clímax emocional. Pasaron 2 semanas. Una rutina frágil se estableció. Visitas a la UCI neonatal por la mañana y por la tarde. Alejandro conducía. Sofía leía cuentos a las incubadoras. Alejandro sostenía las manos minúsculas de los bebés a través de los guantes del hospital. Los gemelos ganaban peso gramo a gramo. Julián era el más fuerte, un luchador ruidoso. Gabriel, el más pequeño, era silencioso y delicado. Era una noche de martes. Llovía torrencialmente, una tormenta eléctrica que sacudía las ventanas de la pequeña Casa Blanca.
El teléfono de la casa sonó a las 3:15 de la madrugada. El sonido fue estridente, antinatural. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Alejandro, que dormía en el sofá de la sala para darle espacio a Sofía, saltó como si le hubieran disparado. Sofía salió de su habitación, pálida, con la mano en el pecho. Alejandro contestó. «Diga». Sofía vio cómo el color abandonaba el rostro de Alejandro. Vio cómo su mano apretaba el auricular hasta que el plástico crujió. «Sí, entiendo. Vamos para allá, ahora mismo». Colgó. Se giró hacia Sofía. Sus ojos estaban llenos de un terror absoluto. «Es Gabriel», dijo con voz ahogada. «Tiene una infección. Sepsis. Entró en paro respiratorio hace 10 minutos. Lo están reanimando». El grito de Sofía se perdió en el trueno que retumbó fuera. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Alejandro condujo, desafiando a la tormenta y a la muerte misma, saltándose semáforos en rojo, derrapando en las curvas inundadas. Sofía rezaba en voz alta en el asiento del copiloto, un mantra incesante de súplicas a la Virgen. Cuando llegaron a la UCI neonatal, el ambiente era de caos controlado. Las luces eran más brillantes, las alarmas pitaban con una urgencia que helaba la sangre. El doctor Méndez y un equipo de 3 enfermeras rodeaban la incubadora de Gabriel. «¡Apártense!», gritó Méndez, inyectando algo directamente en la vía del bebé minúsculo. Gabriel estaba de un color grisáceo, inerte. El monitor mostraba una línea casi plana, con picos erráticos y débiles. «¡No hay respuesta!», gritó una enfermera. «Saturación bajando al 40%. «Vamos, pequeño, vamos», bramaba el médico, haciendo compresiones torácicas con 2 dedos sobre el pecho que parecía de papel de fumar. Sofía se desplomó contra el cristal de la ventana de observación. Sus piernas no la sostuvieron. Alejandro la atrapó antes de que tocara el suelo, pero él también estaba temblando. «Se está muriendo, Alejandro», sollozó ella, con la cara pegada al vidrio. «Se está muriendo porque yo no comí suficiente, porque yo no lo cuidé. Es mi culpa». «¡No!». Alejandro la agarró por los hombros y la obligó a mirarlo, aunque él mismo estaba llorando. «No es tu culpa, escúchame, es un Velasco, es un luchador». Pero las máquinas decían lo contrario. El pitido se convirtió en un silbido continuo y agudo. «Asistolia», dijo el médico en voz baja. El corazón de Gabriel se había detenido. «¡Carguen a 5 Jules!», ordenó Méndez. «¡Despejen!». El pequeño cuerpo saltó con la descarga eléctrica. Nada. Línea plana. Alejandro sintió que el universo se desgarraba. Todo su dinero, todo su poder, toda su arrogancia, no servían para nada frente a la muerte de un bebé de menos de 2 kilos. Se sintió el ser más impotente de la creación. Entonces hizo lo único que le quedaba. Alejandro Velasco, el hombre que se burlaba de la religión, el hombre que creía que él era su propio Dios, cayó de rodillas en medio del pasillo del hospital. No le importó quién lo mirara, no le importó el suelo frío y sucio. Levantó las manos hacia el techo, con las palmas abiertas, y gritó: «¡Dios!». Su voz retumbó por el pasillo estéril, una súplica desgarradora. «¡Dios! Si estás ahí, escúchame, no te lo lleves, llévame a mí». Sofía se giró para mirarlo, atónita. «¡Toma mi vida!», gritó Alejandro, llorando con la desesperación de un padre. «Toma todo lo que tengo, te doy mi fortuna, te doy mis años, te doy mi aliento, pero déjalo vivir. Él no ha hecho nada, el pecador soy yo, castígame a mí». Fue un momento de desnudez espiritual total. Alejandro estaba ofreciendo un intercambio sagrado. Estaba dispuesto a morir en ese instante si el corazón de su hijo volvía a latir. Dentro de la sala el médico preparaba las palas para una tercera y última descarga. «Último intento», dijo Méndez, con resignación en la voz. «Despejen». El cuerpo de Gabriel se arqueó. Silencio. 1 segundo,
2 segundos, 3 segundos que duraron siglos. Bip, un sonido solitario. Bip, bip, bip. El ritmo volvió, débil, irregular, pero presente. «¡Tenemos ritmo!», gritó la enfermera. «Subiendo saturación, 60, 70». El doctor Méndez se dejó caer sobre un taburete, exhalando ruidosamente. «Estabilícenlo. Aumenten la dopamina. Lo tenemos de vuelta». Fuera, en el pasillo, el silencio cayó como una manta pesada. Alejandro seguía de rodillas, con la cabeza baja, respirando entrecortadamente, como si hubiera corrido un maratón. Había entregado su alma en esa oración y sentía que una parte de él se había quedado en ese trato. Sofía se separó del cristal. Caminó lentamente hacia él. Se arrodilló frente a Alejandro, lo miró a la cara. Vio a un hombre destrozado, humilde, un hombre que acababa de ofrecer su vida por la de su hijo sin dudarlo un segundo. Ya no quedaba ni rastro del millonario egoísta que la había echado. Ese hombre había muerto y en su lugar había nacido un padre. Sofía levantó la mano y con una ternura infinita limpió las lágrimas de la cara de Alejandro. «Dios te escuchó», susurró ella. Alejandro levantó la vista, temblando. «Tuve tanto miedo, Sofía». «Lo sé», dijo ella. Y entonces hizo algo que no había hecho en 6 meses. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él, uniendo sus respiraciones. «Gracias por salvarlo. Gracias por amarlo tanto». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el calor de ella. No era un beso, no era una reconciliación romántica completa, pero era algo más profundo. Era el perdón. Era la aceptación de que ahora eran un equipo, unidos por la sangre y por el milagro que acababan de presenciar. «No me voy a ir a ninguna parte, Alejandro», dijo Sofía suavemente. «Vamos a llevar a nuestros hijos a esa casa pequeña y vamos a ser una familia». Alejandro rodeó la cintura de Sofía con sus brazos y enterró su cara en el cuello de ella, sollozando de alivio. Mientras tanto, al otro lado del cristal, el pequeño Gabriel dormía, ajeno a la batalla espiritual que su padre acababa de librar y ganar por él. El monitor seguía pitando, bip, 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 la música más hermosa que Alejandro había escuchado jamás. El pan de cada día pasaron 2 meses más. 60 días de una rutina sagrada entre las paredes asépticas del hospital, viendo cómo los huesos frágiles de Julián y Gabriel se cubrían de carne, cómo sus pulmones aprendían el ritmo de la vida y cómo sus ojos, antes cerrados al mundo, empezaban a buscar la luz y el rostro de sus padres. El día de la salida definitiva llegó con una mañana de sol radiante, de esas que parecen limpiar el aire de la ciudad. No hubo prensa, no hubo fotógrafos. Alejandro Velasco se había encargado de borrar su rastro de la vida pública. Había vendido su participación mayoritaria en la constructora a sus socios, quedándose solo con un puesto consultivo que no requería su presencia. Había cambiado las juntas directivas por los horarios de biberones y los trajes de 3 piezas por camisetas de algodón que no temía manchar de leche regurgitada. La imagen en la entrada del hospital era la antítesis exacta de aquella noche terrible frente al restaurante L'Imperial. Alejandro salió primero, cargando 2 portabebés con una destreza que había perfeccionado bajo la mirada estricta de las enfermeras de neonatología. Detrás de él caminaba Sofía. Ya no era la mujer esquelética y gris que pedía limosna. Aunque las cicatrices de su alma y de su cuerpo seguían allí, su figura había recuperado la curva de la salud. Su cabello brillaba, limpio y recogido en una trenza suave, y en sus brazos no llevaba harapos, sino la pañalera repleta de todo lo que sus hijos pudieran necesitar. «¿Estás lista?», preguntó Alejandro, deteniéndose junto a la camioneta familiar. Nada de deportivos, un vehículo seguro, sólido,
hecho para proteger. Sofía miró el edificio del hospital una última vez. «Estoy lista para no volver nunca más», respondió ella con una sonrisa pequeña pero genuina. El viaje a la casa de las segundas oportunidades, como Alejandro la llamaba en secreto, fue silencioso pero lleno de paz. Al llegar, la casa los recibió con el aroma a hogar que Alejandro se había esforzado en construir. Había flores frescas en la entrada. La cuna doble, montada por él mismo, con 3 intentos fallidos y muchas instrucciones leídas, esperaba en la habitación principal. Decidieron que los bebés dormirían con ellos los primeros meses. No querían perderlos de vista ni un segundo. Esa primera noche en casa fue la verdadera prueba de fuego de su nueva realidad. A las 2 de la mañana, el llanto estéreo de 2 bebés hambrientos rompió la calma. Sofía, instintivamente, intentó saltar de la cama, pero Alejandro fue más rápido. «Quédate», susurró él poniendo una mano suave sobre el hombro de ella. «Tú les diste de comer a las 11, me toca a mí. Descansa, por favor. Necesitas recuperar fuerzas». Sofía se quedó quieta, observando en la penumbra. Vio a Alejandro, el hombre que antes despedía a empleados por traerle el café tibio, levantarse en calzoncillos, con el cabello revuelto y los ojos pegados de sueño. Lo vio tomar a Gabriel, que era el más impaciente, y cambiarle el pañal con una eficiencia amorosa, hablándole en susurros para no despertar a Sofía del todo. «Ya está, campeón, ya está. Papá está aquí. Papá te limpia. No llores, que despiertas a tu hermano». Sofía sintió que el pecho se le llenaba de un calor que no sentía hacía años. No era solo gratitud, era admiración. Alejandro no estaba ayudando, estaba ejerciendo su paternidad con una devoción absoluta. Estaba cumpliendo su promesa de servir. Cuando Alejandro terminó de darles los biberones y logró que ambos volvieran a dormir, se sentó en el borde de la cama, agotado, frotándose la cara con las manos. Sofía se deslizó por las sábanas y se acercó a él. «Lo haces muy bien», dijo ella suavemente en la oscuridad. Alejandro se sobresaltó. Pensaba que ella dormía. Se giró para mirarla. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el perfil de Sofía. «Tengo miedo, Sofía», confesó él, su voz vulnerable. «Tengo miedo de despertarme mañana y que esto sea un sueño. Tengo miedo de volver a ser el imbécil que fui. A veces miro mis manos y pienso que no merezco cargar algo tan puro como ellos». Sofía se incorporó y tomó las manos de Alejandro entre las suyas. Besó sus palmas, justo allí donde las líneas de la vida se cruzaban. Esas manos los sostuvieron cuando estaban llenos de tubos. Esas manos limpiaron mi herida. Esas manos trabajaron para darnos este techo. El hombre que eras murió, Alejandro. Ya no existe. ¿Y tú?, preguntó él, con la voz quebrada por la duda que lo carcomía. ¿Podrás amarme alguna vez sin recordar que fui yo quien te puso en esa calle? Sofía no respondió de inmediato. La verdad era compleja. El dolor no se borra, se transforma. Se levantó de la cama y caminó hacia la cocina. «Ven», le dijo. Alejandro la siguió, confundido. Sofía abrió la despensa. Sacó una hogaza de pan fresco que habían comprado esa tarde. Tomó un cuchillo y cortó una rebanada gruesa, esponjosa con la corteza crujiente. Se la tendió a Alejandro. «Toma», dijo ella. Alejandro miró el pan sin entender. «¿Tienes hambre?» «No», dijo Sofía, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de sanación. «Hace unos meses te pedí pan y me diste desprecio. Hoy tú llenas mi despensa. Pero no es el pan lo que importa, Alejandro. Es quién me lo da». Sofía partió un pedazo del pan y se lo llevó a la boca de él, alimentándolo como en un rito de comunión. «Te perdono, Alejandro», dijo ella, mientras él masticaba el pan con un nudo en la garganta.
Te perdono porque has caminado por el infierno para traernos de vuelta. Te perdono porque cuando Gabriel murió por un segundo, tú ofreciste tu vida a cambio. Eso es amor. Y donde hay ese amor, no hay espacio para el rencor. Alejandro tragó el pan, sintiendo que era el manjar más dulce que había probado en su vida. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, abrazando la cintura de Sofía, escondiendo su rostro en el vientre que había cargado a sus hijos. «Gracias», sollozó. «Gracias, mi vida». Sofía acarició su cabello. «Levántate, esposo mío. El suelo está frío y mañana tenemos que bañar a 2 bebés revoltosos». Alejandro se puso de pie, la miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión desmedida, sino un beso de alianza, de pacto renovado. Fue el beso de 2 supervivientes que se reconocen en las cicatrices del otro. «Te amo», dijo él, separándose apenas unos milímetros de sus labios. «Y te prometo que nunca, nunca más faltará pan en esta mesa, ni amor en esta casa». La cosecha de la justicia. Epílogo. 1 año después. El parque La Alameda estaba teñido de los colores ocres y dorados del otoño. El aire era fresco, pero el sol calentaba lo suficiente para que las familias pasearan disfrutando de la tarde de domingo. En una manta de cuadros extendida sobre el césped, había una escena que cualquier transeúnte describiría como idílica. Un hombre y una mujer jugaban con 2 niños gemelos que acababan de aprender a dar sus primeros pasos tambaleantes. Alejandro Velasco reía a carcajadas. Estaba tirado en el pasto, dejando que Julián le trepara por la espalda como un pequeño alpinista, mientras Gabriel intentaba meterle una hoja seca en la oreja. Alejandro vestía unos jeans desgastados y una camisa de franela. Nadie que lo viera ahora adivinaría que ese hombre todavía poseía una fortuna considerable en el banco. Una fortuna que ahora usaba para financiar comedores comunitarios y albergues para mujeres embarazadas en situación de calle. Sofía estaba sentada a su lado, radiante. La tristeza había abandonado sus ojos, reemplazada por una serenidad luminosa. Repartía trozos de sándwich de jamón y queso, asegurándose de que los gemelos comieran. «Cuidado, Julián, no corras tan rápido hacia el lago», advirtió Alejandro, levantándose ágilmente para interceptar a su hijo antes de que molestara a los patos. Atrapó al niño en el aire, haciéndolo girar, provocando una explosión de risas infantiles que resonó en el parque. Al girar con el niño en brazos, la mirada de Alejandro se cruzó con la de una mujer que caminaba por el sendero pavimentado a unos 10 metros de distancia. Alejandro se detuvo. Bajó a Julián suavemente al suelo. Era Valeria. Pero no era la Valeria de los vestidos rojos de diseñador y los diamantes en la garganta. La mujer que estaba parada allí vestía un abrigo que había visto mejores días, con el dobladillo descosido. Sus zapatos de tacón estaban raspados. Su cabello rubio, antes impecable, mostraba raíces oscuras de varios meses sin tinte. Su rostro, aunque todavía joven, estaba endurecido por una amargura que le había marcado líneas profundas alrededor de la boca. Valeria no estaba sola. Un hombre mayor, con aspecto descuidado y un cigarrillo colgando de los labios, le gritaba algo mientras tiraba de su brazo con impaciencia. «¡Apúrate! Te dije que no tengo todo el día para tus tonterías», bramó el hombre, dándole un empujón leve para que caminara. Valeria se había detenido porque había reconocido a Alejandro y había reconocido a Sofía. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y envidia pura. Vio la escena, el hombre guapo y fuerte jugando con sus hijos, la mujer hermosa y serena sirviendo comida, la risa, la paz, la plenitud. Todo lo que ella había intentado destruir ahora florecía con más fuerza que nunca frente a sus narices. Alejandro sostuvo la mirada de Valeria. Esperó sentir algo. Esperó sentir odio o deseo de venganza,
o ganas de ir y restregarle su felicidad en la cara. Pero no sintió nada, absolutamente nada, ni rabia, ni rencor, solo una profunda indiferencia, teñida quizás con una pizca de lástima lejana, como quien ve a un extraño tropezar en la calle. Valeria era un fantasma de una vida que ya no recordaba. Sofía también la vio. Se puso de pie, sacudiéndose las migajas de la falda. Caminó hasta ponerse al lado de Alejandro y entrelazó sus dedos con los de él. Miró a Valeria. Sofía no bajó la cabeza. No se escondió. La miró con la dignidad de una reina que ha recuperado su trono no por derecho de sangre, sino por derecho de batalla. Valeria, incapaz de soportar la visión de la felicidad ajena y la humillación de su propia realidad miserable, bajó la vista. Se soltó bruscamente del agarre de su acompañante y aceleró el paso, huyendo de la escena, perdiéndose entre la gente, encorvada bajo el peso de sus propias decisiones. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, apretando la mano de su esposo. Alejandro sonrió, y fue una sonrisa que le llegó a los ojos. «Nunca he estado mejor». Volvió a mirar a sus hijos, que ahora perseguían una pelota roja. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Alejandro, volviendo a sentarse en la manta. «¿Qué?». «Que pasé 30 años de mi vida construyendo edificios, rascacielos gigantes para tocar el cielo, pensando que eso era el éxito. Pensaba que el poder era mirar a la gente desde arriba». Alejandro tomó un trozo de pan del sándwich que Sofía había preparado y lo levantó, mirándolo contra el sol de la tarde. Pero el cielo no estaba allá arriba, en el penthouse. El cielo estaba aquí abajo, a ras de suelo, partiendo el pan contigo. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de él. «La vida da muchas vueltas, Alejandro. A veces te quita todo para que veas lo que realmente tienes». «Tengo todo», afirmó él besando la frente de ella. «Soy el hombre más rico del mundo, no porque tenga dinero, sino porque tengo a quien darle este pan». Gabriel, el pequeño que había luchado contra la muerte, se acercó tambaleándose y se dejó caer en el regazo de su padre, riendo y balbuceando palabras ininteligibles mientras señalaba a un perro que pasaba. Alejandro lo abrazó, aspirando el olor a bebé, a sol y a vida. La cámara se aleja lentamente, elevándose hacia las copas de los árboles dorados. La familia Velasco queda allí, pequeña en la inmensidad del parque, pero gigante en su amor. Ya no hay lujo ostentoso, ni dramas de sociedad. Solo hay verdad, y mientras la imagen se desvanece a negro, queda una última verdad flotando en el aire, una lección aprendida con sangre y lágrimas. La verdadera miseria no es la falta de dinero, es la falta de amor. Y la verdadera riqueza es tener una mano que sostenga la tuya cuando el mundo se derrumba. Fin.